Bueno, pues ya están en nuestra mesa, en la redacción abierta del verano, Miguel Ángel Ferrero, que es secretario general del Partido Socialista en Las Rozas. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y Pedro Fernández, muy bienvenido, vicesecretario de Vox. Jurídico de Vox. Jurídico de Vox. Aclarado queda. Bueno, desde la semana pasada, el asalto masivo a la valla de Ceuta, más de 600 inmigrantes ilegales lograron poner un pie en nuestro país. El número ya en sí asusta, es un número importante, pero sobre todo por la forma. Los agentes de la Guardia Civil se vieron incapaces de frenar esta oleada migratoria, fueron agredidos, 22 de ellos resultaron heridos de diversa consideración. Entonces, desde ese momento, el tema migratorio está, lógicamente, en la agenda política de todos los partidos. Yo les quería lanzar a ustedes la primera pregunta muy sencilla. Está demostrado que con esta frontera, con la valla tanto de Ceuta como Melilla, pues es incapaz de frenar el flujo migratorio. ¿Habría que cambiar, habría que construir quizás un muro, habría que dotar de mayores medios a la Guardia Civil? ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Sí, Miguel Ángel. Yo creo que no, por una razón. Es una razón más, si me apuras, técnica. Es una... la inmigración, el flujo migratorio que entra desde el sur es residual prácticamente. O sea, la inmigración, el 9%, perdón, el 90% de inmigración en el mundo es legal y el 10% no lo es. Y la mayoría de los migrantes penetran en los países de forma legal, o sea, penetran con un visado, con su pasaporte, por el aeropuerto de Barajas, etc. No es un problema real, digo, a efectos de número que tengamos con lo que tenemos por el sur. Lo que pasa que, claro, es que es muy llamativo, porque tenemos personas que sufren, que van en barcos, que naufragan, que se hunden, que mueren. El asalto también a la valla, pues tremendo, ¿no? Ver que hubo una violencia inusitada, una violencia que no es normal y que a todos, pues aquello pues nos dejó estupefactos y pensamos, bueno, ¿qué estaba pasando? Pero realmente, por ser realista y por ir a los números de lo que realmente hay, no existe un problema real por esa frontera. Yo diría que existen por otras fronteras de España y no precisamente por esa. Sí, bueno, yo más que a los números prefiero irme a las personas, ¿no? Y el caso es que hay personas que están constantemente abordando el vallado, saltándolo, causándose ellos mismos lesiones y ocasionando lesiones a Guardia Civil y a Policía Nacional, ¿no? Entonces, yo me voy a las personas. Y lo cierto es que el sistema de vallado, con concertinas o sin concertinas, se ha demostrado ser un fracaso todo el tiempo que lleva instalado. Por tanto, ante un problema lo que hacer es dar una solución, no simplemente irse a los números y no hacer nada, ¿no? Y efectivamente desde Vox nosotros proponemos que se levanten efectivamente en Melilla y en Ceuta sendos muros que se ha demostrado en otras partes del mundo que son efectivas. Bueno, ha citado el señor Fernández el tema de las concertinas. El Partido Socialista, las concertinas fueron instaladas, si no recuerdo mal, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente de España. Sí, las quitó casi inmediatamente. Las concertinas siguen ahí y ha anunciado el ministro del Interior, Grande Marlaska, de que las van a retirar. ¿Eso va a provocar, eso va a motivar, va a provocar que haya mayores intentos de asalto? Yo creo, insisto que es algo claro, que nos llama mucho la atención, pero insisto que el problema, si hablamos de inmigración, no es el asunto. Inmigración ilegal, no es porque por aquí no es por donde entra el flujo migratorio grande en este país, pero sí que es cierto que es muy llamativo. Si hablamos en términos de que es llamativo, evidentemente es algo más emotivo que otra cosa. Poner concertinas, que las personas que suben tienen unas heridas tremendas, ¿no? cuando las tocan, porque se penetran en la piel, porque pueden incluso morir en ese intento de salto, porque no olvidemos que estas personas que están intentando saltar son personas, son humanos, que están buscando un sueño y un mundo mejor, y que nosotros tenemos, por otra parte, que limitarlo, porque no nos queda otro remedio, porque tenemos que limitar y tenemos que ordenar la inmigración. Pero el dar ese paso
de que personas que no están cometiendo, que no cometen más delito que atravesar una frontera de forma ilegal, que no son delincuentes, y en este caso han ponerles agredido a guardias concertinas, civiles. sí, por supuesto, pero eso es muy reciente y por supuesto, hombre, es que deberán de tener su tratamiento los agresores. Pero digo, las concertinas, por referirme a las concertinas que a personas que no son delincuentes, pues hombre, yo creo que no. Zapatero es verdad que las puso, se dio cuenta de lo que suponía, le pidieron que las quitara, las quitó muy rápidamente y se volvió a poner posteriormente a la llegada del siguiente gobierno. Sí, yo vuelvo otra vez a lo que comentaba antes, no a números, sino a personas, ¿no? Y lo que es cierto es que un vallado es motivador para escalarlo y para saltarlo. La instalación de un muro sería desmotivador para intentar escalarlo y para saltarlo. Con lo cual, frente a un vallado, tenemos una situación en la que se producen lesiones a las personas. Frente a un muro, simplemente no habría lesiones a las personas y tampoco habría entrada de inmigrantes ilegales. Con lo cual, esa entendemos que es la solución mejor para la situación de Ceuta y de Melilla. ¿Creen, como está diciendo Pablo Casado, o como está, por ejemplo, proponiendo Vox, no hay papeles, no es verdad que haya papeles para todos, no es verdad que España o Europa en general pueda asumir toda la inmigración ilegal que está llegando al sur de Europa, después de, lógicamente, en Italia, después de que Matteo Salvini cerrase a cal y canto la frontera? La mayoría se está demostrando desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, pues está decidiendo ir hacia España, más allá de Ceuta y Melilla, que eran dos puntos de flujo migratorio ilegal habituales, pero me refiero al tema de las pateras, de los barcos que cruzan el Mediterráneo hasta llegar al sur de España. Bueno, es que realmente vamos a ver una cosa primero. Lo que es el efecto llamada, eso es un invento del año 2005, que fue a raíz de los cayucos, que puso de moda el Partido Popular. Pero si vamos para hacer política, tenemos que referirnos a lo que realmente está pasando. A las emociones son las que llevamos por dentro, pero hacia los españoles les tenemos que dar soluciones. Y sabemos que con Felipe González hubo unos 300.000 o 200.000 personas que sus papeles se fueron puestos en regla, que con Zapatero fueron 525.000 y que con Aznar rondaron los 500.000. Por lo tanto, esto de que lo del efecto llamada cada vez que gobierna el Partido Socialista existe y cuando gobierna otro gobierno no existe, vemos con los datos que es mentira, mentira radical. Luego, con respecto a cómo penetran los flujos de población, los flujos de inmigración en cada país y en Europa, suelen penetrar por razón más de las guerras, más que por las políticas, por razón de las guerras. Vemos que el flujo migratorio venía también por Canarias, hace ya tiempo, cuando se producen las guerras por todo Oriente Medio, cuando se producen las guerras en Libia, cuando se producen las guerras en la otra parte del Mediterráneo, y penetraban por ahí. Cuando se empiezan a resolver los conflictos, se vuelven otra vez a esos puntos. Los flujos migratorios siempre se van a dar. Existe un 3% de flujo migratorio en el mundo y no ha variado. Y tercero, me parece muy interesante el tuit y cómo se han comunicado esta mañana, bueno, por esta manera moderna de decir las cosas, entre el presidente del gobierno español, el presidente del gobierno francés, que parece que están en absoluta sintonía, diciendo que estamos en un problema europeo, decía Macron, y que la solución pasaba por la cooperación, decía Macron. Decía Pedro Sánchez que España es la puerta de Europa. Esto es un problema de Europa, no es un problema nuestro. Que nadie piense que los inmigrantes se van a quedar aquí. Los inmigrantes son para toda Europa y por lo tanto tiene que haber una cooperación de toda Europa, como también dice Macron. Juncker, por su parte, pues dice que tiene que haber, ha dicho esta mañana en una carta, ¿no?, que ha dirigido al gobierno español, que tiene que haber mayor cooperación económica y que tienen que ponerlo en marcha, pero que para eso hay que hacer un presupuesto. Bueno, pues que se den prisa. Que se den prisa porque al final lo que va a pasar son desastres en plena mar, que la gente va a morir, y que se den prisa porque la inmigración es evidente y es obvio que es de toda Europa. No es un problema ni español, ni italiano, como ya dijo el presidente del gobierno español, hablando de Italia, ni griego. Es un problema de toda Europa, es un problema de Alemania, es un problema de todo el resto del continente. Precisamente, señor Ferrero, hace unos días Marruecos ha exigido o ha pedido, cada uno que interprete, al Estado español, al gobierno español, creo que eran 50 millones de euros, entiendo, motivados, justificados para vigilar mejor a esos 50.000 subsaharianos que calcula nuestro Ministerio del Interior que hay ahora mismo en Marruecos dispuestos a cruzar las fronteras. ¿Esto suena a chantaje? ¿Cómo lo ven?
Si me permite, yo quisiera Sí. antes no dejar pasar la oportunidad para hablar del efecto llamada. Yo no creo que el efecto llamada sea un invento. Yo creo que solamente hay que acudir al sentido común para ver que es una realidad. Es decir, si las instrucciones que se dan desde Europa a determinados países es que no se prohíba la entrada de inmigrantes ilegales, como ha pasado con Hungría, lo que está provocando es que vayan a entrar más inmigrantes ilegales. Es un tema de sentido común. Por tanto, el efecto llamada no es una entelequia, es una realidad palpable y determinable y calculable. En segundo lugar, efectivamente, como decía el compañero, es una cuestión europea. Por eso nosotros lo que decimos es que se tienen que levantar los muros y tiene que pagarlo Juncker, porque es una cuestión europea. Es decir, Ceuta y Melilla no solamente es la entrada a España, es la entrada a Europa, y como la política exterior de inmigración también depende en gran medida de Europa, tiene que asumir los costes la propia Europa. Bueno, hoy Jean-Claude Juncker ha desbloqueado... Claro que un segundo sobre este asunto. Sí. En el año 2005 se producen 575.951 permisos, regularizaciones del gobierno Zapatero. Entre el año 2000 y 2001, el gobierno de José María Aznar se regulariza a 392.000, casi 400, 639 inmigrantes. Y con Felipe González en el año 91, 109.068. ¿No había efecto llamada con Aznar? Porque nadie habló del efecto llamada con Aznar. Yo no lo digo porque sea Aznar ni porque sea el PP, hablo porque eran distintos gobiernos. Esto es un flujo continuo y permanente. No es verdad, con las cifras en la mano que acabo de dar, exactas, de los permisos de trabajo, que haya un efecto llamada cuando gobiernan unos y que no existe ese efecto llamada cuando gobiernan otros porque hay otra política. Además, no hay café para todos. No se ha cambiado la ley, no se están dando permisos y permisos por doquier, porque no es verdad, y todos lo sabemos que no se ha cambiado la norma. Entonces, lo que sí que se está haciendo es atendiendo a las personas que están en alta mar, porque es porque además es algo de lo que no estamos obligados, a personas que no mueran en alta mar, simplemente eso. Vale, iba ahora no a tanto al tema cuantitativo, yo quería plantear la manera en la que un Estado, en este caso España, debe abordar el fenómeno de la inmigración ilegal. Desde hace tiempo, por ejemplo, lo que sucedió con el buque Aquarius, ninguno de los inmigrantes ilegales que iba a bordo del mismo, luego se demostró ninguno, procedía de un país en guerra. Esta es la primera condición que te tiene que dar el país de acogida para que finalmente te dé ese estatus, te otorgue el estatus de refugiado, el estar en un país en guerra. Ninguno procedía, como digo, de un país con estas condiciones. Desde hace tiempo, además, sabemos que muchísimas ONGs saben perfectamente, porque están en contacto con las mafias, dónde están los buques, desde qué puerto salen esos buques y en qué punto exacto del Mediterráneo tienen que ir a abordarlos para traer a los inmigrantes ilegales hacia las costas europeas. Yo quería plantear también este debate, más allá de las cifras, que lógicamente la inmigración ilegal no es un fenómeno, como apuntaba el señor Ferrero, nuevo, ni mucho menos. Llevamos décadas en el Mediterráneo, los países del sur de Europa, Grecia, Italia o España, por ejemplo, son puertas de entrada de esta inmigración ilegal. Pero yo quería abrir el debate a la manera que tiene que afrontar no solo España, sino Europa en su conjunto, abordar esta inmigración ilegal. Y otro punto que me llama muchísimo la atención es que de los que entraron el otro día en Ceuta, ninguno de ellos, o casi ninguno, se trataban de mujeres o de niños. Eran todos hombres, jóvenes, muchos de ellos, por cierto, según distintos portavoces policiales, procedentes de países en los que desempeñaban profesionalmente labores de militar. ¿Señor Ferrero o señor Fernández? Yo lo que digo simplemente es que la política migratoria tiene que venir de acuerdo con las condiciones económicas de cada país en cada momento. Es tan sencillo como eso, y establecer flujos de entrada de acuerdo con esa situación. Y no establecer situaciones como las que ocurrió aquí en España, en la que con un recorte de periódico, acreditando que estabas antes de determinado año, tú podías regularizar tu situación. Eso no se puede hacer porque es una irresponsabilidad. Entonces, es tan sencillo como eso, adecuarlo a las condiciones económicas del país en cada momento. Señor Ferrero. No, de las ONG. Pues sí, pero yo pienso exactamente en este caso lo mismo, que hay que regularizarlo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la regularización. Es muy difícil ponerle puertas al mar, ¿no? Es complicado. Y más ahora, cuando una persona tiene la televisión del sueño europeo y tiene la televisión del sueño americano y le está viendo lo que está pasando y donde él está viviendo, está muriéndose de hambre, pues es muy difícil parar eso. No es fácil el pararlo. Yo creo que se para más con la cooperación en origen,
con esto que decías antes, ¿no? Con esto que hablábamos de Marruecos. Marruecos para España es un gran aliado. O sea, para nosotros sin Marruecos tendríamos muchos problemas. Hay que entender y debería de entenderse bastante, que estamos con Marruecos, es nuestro gran aliado del sur, igual que por el norte tenemos a nuestros aliados naturales, porque son parte de nosotros mismos. Por el sur tenemos a Marruecos. Entonces, todo aquello que podamos arreglar, que no entren, que no salgan a la mar, que no se ahoguen, que no mueran las personas, que no se produzcan estos flujos migratorios, que no salgan de Marruecos y que allí se arreglen antes de salir, pues evidentemente para nosotros es evidentemente mucho mejor. ¿Se puede hablar de invasión? No. ¿Se puede hablar de invasión? No. Sí, nosotros hablamos clarísimamente de invasión, por supuesto que sí, pero no solamente por nuestras fronteras, sino por el resto de Europa. Así es que si nos vamos a las cifras globales, vemos que los flujos son de miles y miles de personas constantemente. Únicamente que es verdad que, aparte de situaciones particulares en algunos países, situaciones de guerra civil, etcétera, también influye mucho la climatología, si favorece o no ese flujo de personas, ¿no? Pero nosotros hablamos claramente de invasión. Que me gustaría comentar esas imágenes, son de hace unos días en una playa de Cádiz. Es una patera, es una embarcación que llega a la orilla, se bajan todos corriendo. Llama poderosamente la atención de estas imágenes que parece que todos están siguiendo a un líder, que todos van corriendo hacia la misma dirección, pareciera que alguien les está esperando metros adentro. A mí esto me ha llamado la atención. También ahí en este barco, por cierto, van solamente varones. No hay niñas, no hay mujeres. Yo iba al perfil del inmigrante. Preguntaba si se trata de una invasión precisamente por esto, por el perfil que últimamente estamos viendo de los inmigrantes ilegales que están llegando a nuestras costas o bien saltando la valla de Ceuta o de Melilla. Si permites una pequeña matización, luego te dejo la palabra. No, simplemente que esto a mi juicio, demuestra que Marruecos no es un aliado. Marruecos está haciendo constantemente el agosto con esto de los flujos de personas. Vamos a ver si hay aquí algún acuerdo comercial pendiente de negociar. Ya está diciendo Juncker que va a destinar 55.000 millones de euros a estos países, a Marruecos, a Túnez, para intentar solucionar el problema, que no es solucionar el problema, es parchearlo, pero es que además algunos hacen el agosto... 55 creo, Pedro, 55 millones. 55 millones, perdón, sí. 55 millones de euros, sí. Y que, bueno, algunos hacen el agosto con este drama humano, ¿no? Sí, no, yo creo que fíjate que uno de los mayores errores de la política de Trump, la política para los americanos, no ya para nosotros, sino desde su propia perspectiva, es ver como enemigos y no como aliados a sus vecinos, ¿no? Del norte y del sur. Es verdad que también tienen ese problema migratorio, es bastante parecido a lo que tenemos nosotros, porque cualquier país rico, cualquier país que tiene más capacidad económica, pues existe una atracción hacia el resto de países, ¿no? Y en Estados Unidos la penetración desde el sur es la que se produce en este siglo. Anteriormente, sobre todo en la primera parte del siglo pasado, se producen desde otras partes del mundo, desde Europa sobre todo, es de donde llega a Estados Unidos. La inmigración siempre ha existido y seguirá existiendo a lo largo de la historia. En Roma también existía. Y yo creo que es un error no intentar controlarla y no considerar aliados a los que tienes a los lados, ¿no? En este caso Estados Unidos, México y Canadá, más de México que de Canadá porque se produce ahora desde el sur. España debe de seguir considerando a Marruecos un gran aliado para poder impedir esto y también colaborar en origen, porque con las colaboraciones en origen a veces, y explicando mejor las cosas, y que esto que sale por televisión pues tampoco es verdad, porque luego aquí muchas de las mujeres vienen como vienen y tienen los problemas que tienen, pero les venden que van a tener aquí el auténtico sueño, ¿no? Y luego al final pues se produce que lo que está existiendo es un trato de blancas, ¿no? que se las están trayendo para otras cosas, ¿no? Todo esto, explicándolo bien en origen y trabajando con ello en origen, da mejores resultados que cualquier otra cosa. Con un poco de perspectiva, a finales de 2015, la canciller alemana Angela Merkel, recordarán todos ustedes, anunció que Alemania estaba dispuesta a acoger a más de 1 millón de refugiados sirios. Pues años después, hoy el propio Jean-Claude Juncker ha reconocido que algunas cosas no se han hecho bien, que ha dado luz verde a enviar esos 53, 55 millones de euros a Marruecos, que Marruecos le solicitaba a España. ¿Creéis que Merkel, la canciller alemana,
con los años que ya han pasado, que han transcurrido y los problemas que ha tenido Alemania y otros países debido a la inmigración ilegal, ¿fue equivocada su política migratoria? Si es que las evidencias hablan por sí solas, es decir, cuando te empecinas en una línea que es claro, se va a ver claro que va a llevar al desastre, pues al final cuando tienes el desastre en casa, pues no tiene más remedio que tomar decisiones, ¿no? En el caso de Juncker además se llama la atención porque se permitió el lujo de llamar al jefe de dictador, ¿no? En plan como es el gracioso, ¿no? O sea, y luego después resulta que bueno, se encuentran con los problemas encima y eso sí, los han causado otros, ellos no tienen nada que ver, pasaban por allí, ¿no? Eso sí, al final ponen dinero y todo el mundo contento. Y esto no es forma de funcionar ni de gestionar la Unión Europea, desde luego. Estaban en Europa, lo que pasa que además, que la presidenta de Alemania tonta no es bastante lista. Y en ese momento se dio cuenta que, aparte del problema humanitario que existía, porque recordemos que esa gente que cuando ella lo dijo estaban en una guerra brutal en el norte del Mediterráneo, bueno, en nuestro sur, en el Mediterráneo, en varios puntos del sur del Mediterráneo, venían por Grecia, recordemos cómo venían por Grecia, los problemas efectivamente con Hungría, etcétera, ¿no? Y la gente que venía, recordad quiénes eran además, ¿no? Eran personas como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, profesionales muy cualificados, personas que tenían que salir de donde estaban porque es que les mataban, o sea, estaban en guerra en su país. Aquí también hemos tenido guerras y cuando se produce una guerra la gente huye. ¿Y qué hizo? Yo creo que un poco, en fin, un poco como hoy Casado, ¿no? Que dando esos besos y abrazos que daba, ¿no? Pues lo que hizo Merkel es decir, bueno, pues voy a aprovechar este flujo migratorio, que lo que voy a es cargar de un patrimonio muy grande a mi país, que les voy a llenar de patrimonio a mi país porque voy a tener mucho conocimiento aquí. Es decir, lo contrario de lo que se hizo en España, por cierto, que en España les formábamos y luego les mandábamos a Europa. Entonces, la señora Merkel no acogió a ese millón de refugiados sirios por cuestiones humanitarias, sino por mero interés, es decir, hay un problema de natalidad, un problema demográfico en toda Europa, también lo sufre Alemania. Acoge ese millón de refugiados sirios. De gente con grandes conocimientos. Claro, acoge ese millón de refugiados sirios pensando más en la economía alemana y no en cuestiones humanitarias. No, bueno, yo creo que es una política buenista, ya en su momento se demostró con el propio Zapatero y bueno, pues son políticas buenistas que bueno, entienden mal lo que es la paz, lo que son los derechos humanos, lo que son las libertades, lo entienden mal y al final lo que prefieren llevar al desastre a toda una sociedad antes de poner determinados límites para que no se produzcan esas situaciones. Esta es mi opinión. Sí. Las personas que llegaron cuando Zapatero, yo no sé si hicisteis obra en vuestra casa o algo, eran las únicas que podían venir a casa, porque es que había exceso de trabajo y no encontrabas, no había manera de encontrar. Señor Ferrero, una crítica que al final los flujos se producen donde la gente encuentra una solución, evidentemente, y ahí pues se llegó un flujo de personas. Una crítica que se le hace, señor Ferrero, a la izquierda en general, europea, también a la española, es que no es posible agarrar la bandera de la inmigración ilegal y agarrar al mismo tiempo la bandera de la defensa de la clase obrera autóctona. Por decirlo así, que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a quien más va a perjudicar es a la propia clase obrera autóctona. ¿Cómo usted...? Sí, pero lo que pasa precisamente en España es lo contrario. En España, quienes estamos, lo decía hace un momento, a quienes hemos visto que ha salido fuera, precisamente ha sido la gente más cualificada, nuestros jóvenes más cualificados, que se han ido por centenares de miles o por millón, ¿no? Sí, pero eso es otra cuestión. Se fueron por una crisis económica, no por la llegada de inmigración ilegal. Me claro, refiero a la clase obrera. Pero que es precisamente lo que a nosotros, el trabajo que a nosotros nos faltaba. Ese trabajo que a nosotros nos faltaba para personas cualificadas se han ido a Europa. Lo que tiene España es que tener una producción para que esas personas que se van de España pues que puedan encontrar trabajo aquí. Y las personas que están llegando, las personas que llegan de fuera, evidentemente hay que tener una regulación. Regulación que, por cierto, insisto, pero la no ha cambiado. Es que regulación que no ha cambiado. Esos inmigrantes ilegales son mano de obra muy barata. Por lo tanto, los sueldos de los autóctonos van a caer en picado. Es una consecuencia, ¿no? Claro, si no los regularizas, evidentemente se cometen tropelías con ellos, como en otros países del mundo. Por eso es conveniente y es necesario que cuando las personas llevan un tiempo en España, pues para precisamente evitar esas
esos problemas que existen entre unos trabajadores y otros, que todos los trabajadores tengan iguales derechos. Pues Miguel Ángel Ferrero, secretario general del Partido Socialista de la Roza, muchísimas gracias. Un placer. Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Muy bien, muchísimas gracias por este debate.